Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. ¿Panelistas? Bueno, les agradecemos muchísimo la presencia. Para los que no me conocen, soy Valeria Muda, directora de Grupo Medihome. Nos alegra ver conectadas a tantas personas desde todo el país. Ahí estaba leyendo el chat y veo que hay gente desde Jujuy hasta Tierra del Fuego conectada. Les cuento un poco de qué va todo esto. Cada año, Grupo Medihome lleva adelante una campaña de concientización para informar a la población sobre el ataque cerebrovascular, más conocido como ACV, y cómo prevenirlo. En nuestro país se trata de la tercera causa de muerte y la primera de discapacidad. Deja secuelas graves en 1 de cada 3 personas afectadas. Esto nosotros lo vemos constantemente en nuestra atención diaria. En Grupo Medihome, por ejemplo, tenemos cerca de 300 pacientes que han sufrido ACV y a los que normalmente, cotidianamente, llevamos salud a su hogar a través de lo que nosotros hacemos, que es la atención médica integral. Este año, desde distintas entidades de salud, se detectó que por la pandemia, la gente empezó a hacer menos consultas por síntomas, no está yendo al médico, y para prevenir enfermedades como es el ACV. Por eso, a través de todo esto, nos proponemos reforzar la prevención, y una de las cosas que hicimos fue organizar este conversatorio con nuestros expertos en el tema. A continuación, bueno, les voy a presentar quiénes son nuestros oradores. Los 3 forman parte del equipo de divulgación científica de Grupo Medihome y van a poder responderles cada una de sus consultas al final de la charla. Igualmente en el chat pueden ir poniendo cada una de sus preguntas que nosotros les vamos levantando y al final las vamos respondiendo. Bueno, tengo el agrado de presentarles al doctor Eduardo Silvestre, el señor que está ahí abajo, de chaquetita verde, muy buen mozo. Él encabeza el equipo de divulgación científica de Medihome, es médico pediatra, jefe del área ambulatoria del Hospital Garrahan y magíster en neuropsicoinmunología. Después tenemos al doctor Juan Manuel Baldovino, él es neurocirujano y además de ser parte de Medihome, es docente de la Universidad Nacional de La Plata y miembro de la Unidad de Ataque Cerebral de La Plata. Juan, te damos la bienvenida. Y a la doctora Gabriela Ferretti, que además de ser divulgadora de Medihome junto a Eduardo y junto a Juan, ella es neuróloga, auditora, legista y médica clínica. Bienvenida, Gaby. Gracias. Bueno, ¿cómo nos vamos a manejar en el evento? Les vamos a pedir ahora que entren al Instagram de Grupo Medihome, no sé si todos lo conocen, si todos ya han ingresado, y que nos sigan. Entonces ahí van a poder ver información sobre las próximas actividades que son muy interesantes. De hecho, bueno, en el próximo mes vamos a anunciar una charla dentro de un ciclo de charlas que vamos a comenzar, en la que va a abrir ese ciclo el doctor Facundo Manes. Así que esperamos contar con la presencia de todos los que hoy están inscritos en este conversatorio. Paso a explicarles entonces cuál va a ser la dinámica del evento. En una primera parte vamos a hablar sobre el concepto de ACV, qué es el ACV, en la actualidad del ACV en nuestro país y en este contexto su prevención y su tratamiento. Recuerden que durante ese tiempo pueden ir dejándonos las preguntas en el chat. En la segunda parte del evento responderemos cada una de esas preguntas que hayan dejado y que nos quieran dejar en el momento. Ahora, a partir de este momento, vamos a deshabilitar todos los micrófonos para que puedan escuchar a los oradores sin interferencias de sonido. ¿Los micrófonos de ustedes funcionan bien? Sí. Sí, perfectamente. Bien. ¿Sí? Bueno, ¿arrancamos, chicos? Adelante nomás. Adelante. Ahora voy a invitarlos a dar un panorama del ACV en nuestro país y en este contexto de pandemia. Gaby, ¿cómo cambió el panorama por la pandemia? Mira, con el tema de la pandemia fue un combo muy negativo para todo lo que tenga que ver con el ACV. Por un lado, el estar quietos en casa, encerrados en casa, generó que estuviéramos más sedentarios, que la gente tuviera aumento de peso,
un estrés mucho mayor por la situación social, por la situación económica, por el miedo al contagio por la COVID, por un lado. Por otro lado, la disminución del acceso a los sistemas de salud provocó que muchas patologías crónicas, como la hipertensión arterial, como la diabetes, tuvieran un control menor de la que tenían habitualmente. Y por otro lado, sobre todo al principio de la pandemia, donde las instituciones de salud estaban abocadas a recibir a los pacientes con COVID, esto generó una sensación dentro del público que no se podían atender o que se iban a menospreciar todo lo que tuviera que ver con la urgencia de las patologías habituales, más allá del miedo a las personas a ir a los centros de salud. Entonces estos tres pilares generaron que, digamos, que hubiera un número mayor, esto es lo que se cree, porque la realidad es que no hay una cifra estadística medida, pero sí es una sensación, digamos, si va por la casuística de cada servicio en particular, en que hay un número mayor, pero además muchos de los que se atendieron tuvieron una evolución peor. Entonces se dan estas tres causas, estas tres concausas que derivaron en esta mala situación. La realidad es que cuanto más tarde llegamos al diagnóstico, cuanto más tarde llegamos al tratamiento, la posibilidad de las secuelas son aún mayores. Esto nosotros lo vemos en la internación domiciliaria con nuestros pacientes. Entonces, justamente uno de los objetivos de la charla de hoy es poder detectar a tiempo cuáles son los síntomas, cuáles son las intervenciones que nosotros tenemos que saber que hay que hacer, sobre todo para disminuir no solo la mortalidad. Recordamos que es la tercera causa de muerte el accidente cerebrovascular en nuestro país, pero también es la primera causa de discapacidad. Entonces tenemos que tratar de bajar ese número de la discapacidad y de la mortalidad. Y hay un dato más que tiene que ver, no especialmente con la COVID, pero sí hemos visto que la COVID, como todas las otras enfermedades virales o incluso bacterianas, generan un estado de inflamación, de alguna manera, por decirlo de una manera genérica, que puede tener relación o una propensión a que también aumenten los accidentes cerebrovasculares y la patología vascular en general. Así que, bueno, esto es un poco el panorama del ACV y la pandemia que estamos atravesando. Bien. Y Gaby, decime, ¿cómo detectamos los síntomas? ¿Qué hacemos si se presentan? ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Bueno, bien. Primero vamos a ver un poco cómo se produce. Tenemos un pequeño videíto, si es que lo podemos poner. Yo siempre hago una analogía de que nuestras arterias, como las podemos ver ahí en esta imagen, las que irrigan nuestro cerebro, que se ven en colorado, tienen una circulación, ¿sí?, donde circulan todos nuestros elementos de la sangre de manera normal, como lo estamos viendo ahora. Ahora, por hipertensión arterial, diabetes, colesterol alto, fíjense cómo esta parte interna de la arteria se engrosa y pueden, digamos, como esta costra interna de las arterias se puede desprender y puede viajar hacia las arterias que están más arriba en el cerebro, que al ser más chiquititas que esta arteria más grande, la tapan, la obstruyen. Entonces toda esa parte del cerebro que dependía de la irrigación de esa arteria se puede dañar, como podemos ver en la imagen. Esta parte negra sería la parte del infarto, la parte que tuvo un inconveniente con su irrigación. Entonces, esta es la causa del ACV. También pueden venir coágulos que vienen desde el corazón, en algunos casos con algunas arritmias en general, donde estos coágulos viajan a través de nuestras arterias del cuello y impactan cuando llegan a estas arterias más pequeñitas del cerebro. Así que esta es un poquito la causa. ¿Los síntomas cuáles son? Los síntomas pueden ser varios, que ahora vamos a hablar un poco de eso, pero lo que tiene de característico es que un ACV
tiene síntomas de manera repentina, de manera súbita, empiezan de un momento a otro. Y esto nosotros tenemos que estar absolutamente entrenados para reconocer los síntomas para poder actuar a tiempo. Los síntomas básicamente tienen que ver con pérdida de fuerza o trastornos sensitivos, hormigueos, en general en la mitad de nuestro cuerpo. Puede ser la mitad de la cara, un brazo y una pierna del mismo lado, todos a la vez o solamente alguno de ellos, la mitad de la cara, un solo brazo o una sola pierna. Este es uno de los síntomas. El otro, muy habitual, tiene que ver con el entendimiento de lo que nos están diciendo y con la emisión de las palabras. Puede ser que alguien no pueda nombrar, no pueda hablar, o bien si habla, lo hace en un idioma que no es el habitual, que no es con la prosodia habitual, que no es no es de la misma manera que habla siempre y muchas veces no se entiende absolutamente nada de lo que puede decir. Tenemos un videíto también que muestra los síntomas, es un esquema muy sencillo, pero ahí también vamos a poder ver cómo, fíjense, alguien que está bien y de repente empieza con confusión, que es uno de los síntomas, con las alteraciones del habla, con estas alteraciones de la mitad del cuerpo, ¿sí? Fíjense cómo ve la mitad del campo visual. Esto es algo que a veces se habla poco, pero que cuando uno le pregunta a los pacientes, ellos dicen, ay, es cierto, me pasó esto, no veía la mitad. Y otro síntoma que tiene que ver fundamentalmente con el ACV, pero con el hemorrágico, que después el doctor Valdovinos va a hablar, que tiene que ver con este ACV que se produce por la ruptura de alguna de nuestras arterias y que puede ser por un aneurisma o bien por la ruptura de una arteria que ya no está sana y que tiene otro tipo de tratamiento. Pero eso después va a hablar el colega. Así que los síntomas fundamentalmente son esos. Una vez que nosotros reconocemos estos síntomas, tenemos que tener muchísimo cuidado porque a veces estos síntomas pueden durar poquito, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, y la gente dice, bueno, ya pasó, nos olvidamos de esto que pasó porque estaba estresado, porque se peleó con alguien, por lo que fuera. Bueno, es ahí donde, a pesar que estos síntomas se hayan retrogradado dentro de los 20 minutos, 30 minutos, una hora, nosotros tenemos que consultar de igual manera, porque a veces estos episodios que son cortitos, que nosotros los conocemos como accidente isquémico transitorio, son un aviso de que más adelante, a las pocas horas, a la próxima semana o al próximo mes, vamos a tener un accidente cerebrovascular de mucha mayor cuantía. Entonces, cuidado con minimizar estos síntomas que dicen ya pasó, porque naturalmente cuando estamos en un ámbito donde está todo bien y alguien tiene un síntoma así, lo que tendemos a decir, bueno, que se recueste, ya que se tome un tecito, que te doy, no hay que darle nada, ¿sí? Ni una aspirina, no hay que dar nada. Simplemente hay que consultar con la urgencia. Puede ser que muchas veces consultemos con la urgencia y realmente no ocurra nada o no sea una ACV. Pero si no lo hacemos en el tiempo que lo tenemos que hacer, porque hay un tipo de tratamiento que debe instaurarse dentro de las 3 horas, 4 horas y media como muchísimo, desde el inicio de los síntomas. Entonces, para que toda esta cadena, desde que nosotros llamamos a la urgencia viene, la persona entra en el hospital, se le realiza por lo menos una tomografía, unos análisis de sangre, es evaluado por un médico y se instaura el tratamiento. Pensar en 3, 4 horas y media como mucho, realmente tenemos que ser nosotros parte de esta cadena de rapidez en el tratamiento del ACV. Y por supuesto tenemos que estar derivados a un centro de atención que cuente con estos elementos, ¿no es cierto? No podemos derivar a una persona con ACV a una salita o a un centro donde no tenga una terapia intensiva que le permita acceder a este tipo de tratamiento. Bien, Gaby. Bueno, muchas gracias por tu explicación. Juan, no, de nada. ¿Qué intervenciones y tratamientos se están utilizando actualmente en el país, teniendo en cuenta el contexto, ¿no es cierto?, y el tiempo desde la aparición de síntomas? Bueno, mirá, en cuanto al tratamiento, nosotros hablamos de 2 tipos de tratamiento.
varía mucho el tratamiento si es un ACV isquémico, es decir, cuando se tapa la arteria, así es un ACV hemorrágico, que es cuando se rompe una arteria del cerebro. En el ACV isquémico tenemos ciertos tiempos para dar una medicación, administrar un medicamento que se llama RTA, que para que la gente entienda es un destapacañería justamente, que lo que hace es romper ese coágulo que está generando una obstrucción en la arteria. Para poder dar ese medicamento contamos con 4 horas y media nada más. Y está demostrado científicamente que cambia totalmente la evolución natural de la enfermedad. ¿Esto qué significa? Que no solamente salva la vida, sino que puede minimizar las secuelas. Está altamente demostrado. De hecho, ese medicamento se usa desde el año 1995, y el hecho de que tener un periodo de ventana tan corto hace que haya sido muy relevante en el mundo la utilidad de las unidades de ataque cerebral, porque está todo coordinado en ellas para poder hacer todos estos tratamientos en forma rápida. Lo que decía hoy Gabriela justamente, coordinar para que el paciente llegue, podemos hacerle la tomografía rápidamente, hacer los análisis básicos para saber si podemos hacer el tratamiento o no, la evaluación de un especialista en el tema, usamos ciertas escalas, no todos pueden hacerse ese tipo de tratamiento, pero bueno, tener la posibilidad de poder hacerlo es muy importante. Y justamente la posibilidad se basa en la consulta rápida, porque si el paciente viene un poco más tarde, si bien tenemos otras terapéuticas, la que sí o sí estamos utilizando y que estamos tratando que se utilicen en Argentina en forma mayoritaria, es este tratamiento de destapacañerías. Hay ciertos tiempos, como decía, 4 horas y media para hacer el tratamiento con el destapacañerías, con el RTPA. Después se puede administrar el mismo tratamiento en forma intraarterial por un procedimiento que es un cateterismo a través de las arterias. Y más recientemente, desde hace 2 o 3 años, se utiliza en el mundo y en algunos pocos centros todavía en Argentina, aunque estamos peleando para que esto pueda hacerse masivo, por un procedimiento también endovascular, tratar de, con un dispositivo, poder tomar ese coágulo que está haciendo la obstrucción y retirarlo de la circulación. Es un procedimiento invasivo, pero que nos permite una ventana temporal más larga. Tenemos casi 24 horas para poder destapar la arteria. ¿Qué significa esto, Valeria? Que no nos limitemos solamente a las 4 horas, no pensemos que en un paciente, si no llega a tiempo no podemos hacer nada, sino todo lo contrario, tenemos muchísimas cosas para hacer. Inclusive aquellos pacientes que no son candidatos a este tipo de tratamientos, el solo hecho de tenerlo internado, hacer un control exhaustivo de la presión, mantener la oxigenación cerebral, mantener la circulación del cerebro, por algunos métodos que a veces son muy simples, como poner un suero, por ejemplo, logramos minimizar la enfermedad también. Eso se llama neuroprotección. Entonces, las líneas de tratamiento van desde la neuroprotección, que es bastante básico y se puede aplicar en cualquier centro, a procedimientos que escalonadamente son más complejos y que estamos tratando de que se puedan hacer, obviamente, en todos los establecimientos. Para lo que es el ACV hemorrágico, bueno, ahí es otra cuestión. El ACV hemorrágico es más o menos el 15% de los ataques cerebrovasculares y puede ser de 2 tipos. Tenemos unas imágenes que me gustaría compartir con la gente para que se entienda más o menos de qué estamos hablando. La primera diapositiva, la imagen que ven a su izquierda son tomografías, las de la izquierda son ACV isquémico, las de la derecha son hemorrágicos, las manchas blancas que ven en las tomografías de la derecha son sangre. Como les decía, eso corresponde al 15% de los ataques cerebrovasculares, y la terapéutica es completamente distinta. Fíjense que en una tenemos que romper un coágulo con un fibrinolítico para liberar la circulación, y en el otro tenemos un sangrado. Por lo tanto, el tratamiento cambia completamente. El tratamiento en el segundo caso, en los hemorrágicos, puede llegar a ser quirúrgico, tener que ir a retirar el hematoma cerebral, o en el caso, todo el mundo creo que ha escuchado alguna vez de la ruptura de los aneurismas. Bueno, el aneurisma cuando se rompe justamente genera un tipo de hemorragia cerebral que se llama hemorragia subaracnoidea, y esos aneurismas también los podemos tratar con ciertos procedimientos. Hay una imagen que está más adelante donde muestro justamente, esto que vemos acá es el procedimiento, la terapéutica con el dispositivo que toma el coágulo y lo retira.
Ahí ven un trombo adentro de la arteria, es un pequeño video, y se muestra cómo este dispositivo que se llama Stent Retriever logra retirar completamente el coágulo, y ahora van a ver una imagen inclusive donde mostramos el coágulo en una gasa, ¿no? Porque lo sacamos así, enterito, y automáticamente logramos volver la circulación a su normalidad. Este es para la isquemia cerebral. Se utilizan arterias grandes, no lo podemos utilizar en arterias pequeñas. Después, para lo que es la hemorragia y para lo que es la solución de los aneurismas, acá en estas imágenes hay una hemorragia subaracnoidea y ven, con un circulito rojo, ven el aneurisma, eso que se veía, esa bolita, es el aneurisma que fue lo que se rompió, exactamente, ahí muy bien marcado. Se ve adentro de la arteria en la tercera imagen el catéter, porque esto se hace por vía endovascular, entramos desde una arteria de la pierna o del brazo hasta las arterias del cerebro, y empezamos a rellenar ese aneurisma con unos alambrecitos que se llaman coils. Si ven, hay varios dispositivos, ese es uno de los que utilizamos, y van a ver cómo logramos excluir de la circulación al aneurisma, logrando que no vuelva a sangrar, porque estos aneurismas, una vez que sangraron y vuelven a sangrar, tienen una altísima mortalidad. En la imagen siguiente, por ejemplo, van a ver cómo es la resolución completa. Ahí el aneurisma se ve más grande para que se note bien. Es una ampliación de la imagen. En la próxima imagen van a ver cómo queda ese aneurisma completamente excluido de la circulación. ¿Bien? Acá se ve bien, el aneurisma está bien marcadito ahí. Obviamente que esto necesita hacer un estudio previo, que es un cateterismo o angiografía. Ahí vemos el aneurisma lleno con estos alambrecitos, con estos coils, si bien hay otros dispositivos. Y después vemos en la última imagen, si pasamos a la siguiente, van a ver cómo queda completamente excluido de la circulación. Fíjense que acá el aneurisma no está más. Bueno, porque ya lo excluimos. Con eso evitamos que se vuelva a romper, y porque sabemos que el resangrado, cuando un aneurisma se rompe y se vuelve a romper, hay una mortalidad cercana al 100%, aparte de evitar ciertas complicaciones. Básicamente las líneas de tratamiento son estas, pero yo quiero hacer hincapié un poco en lo que dijo Gabriela. Acá lo más importante es hacer una detección rápida de los síntomas, estar atento a cuál es la forma de presentación clínica, no minimizar algún síntoma que pueda llegar a tener, y rápidamente consultar, porque siempre hay algo para hacer. El ACV da la posibilidad de que siempre tengamos algo para hacer, y en cualquier nosocomio. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Lógicamente, si podemos ir a un establecimiento que tenga todas las posibilidades para hacer toda la línea de terapéutica, mejor. Nosotros siempre decimos que es el paciente indicado llevado al lugar indicado y en el tiempo adecuado, ¿no? Pero también tenemos que pensar que tenemos que adecuar el lugar, es decir, nosotros, parte de la comunidad médica, tenemos que adecuar nuestro lugar de trabajo para poder hacer y atender a estos pacientes de la mejor manera posible, con o sin infraestructura que podamos contar. Bien, Juan, muchísimas gracias. Edu, ¿qué medidas de prevención podemos volver hábitos para prevenir el ACV? Bueno, a mí me tocó teóricamente lo más fácil, ¿no? Debería ser lo más fácil, pero resulta que termina siendo lo más complejo, ¿no? Vos, Vale, utilizaste una palabra interesante, ¿no? Que yo tomo, que es hábito, ¿sí? Porque es crucial, o sea, no solo conocer, ¿no? Sino utilizar esos conocimientos que uno tiene para generar conductas, ¿no? Y esa conducta no tiene que ser esporádica de vez en cuando, sino habitual, ¿sí? Y en eso tenemos mucha responsabilidad los pediatras, ¿no? A través de la educación para la salud que hacemos con las familias que atendemos. Inculcar a los chicos y a las familias, por supuesto, desde los primeros años de vida conductas saludables es prioritario para lograr justamente ese objetivo, crear un hábito. Cada consulta no aprovechada por nosotros como pediatras para meter el tema de la prevención es una oportunidad desperdiciada. Así que yo no voy a detenerme en describir pormenorizadamente las medidas de prevención del ACV. ¿Por qué?
casi con seguridad, todos los que están escuchando en mayor o menor medida lo conocen. ¿Sí? A ver, pensemos cada uno. Seguro que vamos a pegarla casi en el 100% de las cosas. O sea, sabemos qué es lo que hay que hacer. Una dieta saludable, la actividad física, evitar factores de riesgo, no fumar, tomar con moderación, evitar el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, me parece más importante que detenernos en esas cosas que en realidad sabemos, pensar por qué no las llevamos adelante, ¿no? O sea, por qué muchas veces no las cumplimos. Entonces me parece más importante en este momento analizar y discutir con ustedes qué pasó con el tema de la prevención en el contexto de la pandemia, ¿no? Que fue de alguna manera lo que Gaby empezó hablando. ¿Qué cosas me interesa pensar qué cosas podríamos haber hecho mejor justamente con la finalidad de corregirlas, ¿no? No para crítica. Y pensando en ese tipo de cosas, yo creo que la aparición brusca, inesperada, intempestiva de este virus absolutamente desconocido para la ciencia sorprendió a todos los sistemas de salud del mundo, ¿sí? Y si bien los sistemas de salud eficientes deben estar preparados para catástrofe, nunca nos imaginamos una con semejante magnitud. De esta manera, la reacción lógica ante un enemigo tan poderoso fue, bueno, que replegarse, organizarse, concentrar la fuerza para darle batalla, crear nuevos medicamentos, vacunas, empezó la carrera de vacunas, métodos de detección de los contagios. Bueno, también se trabajó intensamente y contrarreloj para preparar el sistema de salud, para evitar el colapso, ¿no? Por la falta de camas, por la falta de posibilidad de internación, como veíamos que estaba ocurriendo en otros países. Yo creo que en esos aspectos, como sistema de salud, como país, hemos sido muy eficientes. Pero esta concentración de las fuerzas en defendernos de un enemigo tan poderoso, ¿no? Hizo, a mi juicio, que se descuidaran otros aspectos no menos importantes que, bueno, que yo quiero de alguna manera repasar y que reflexionemos, ¿no? Desde nosotros, como agentes de salud, creo que tenemos que mejorar fundamentalmente la identificación temprana de las poblaciones de riesgo, ¿sí? Y hacer un seguimiento más estrecho de esas personas. Miren, un aspecto importante que a mí me interesa revisar es el cuidado de los adultos mayores, ¿no? Ellos, los adultos mayores, a mi juicio, han sido la franja etaria más perjudicada, ¿no? Claramente, con la espada de Damocles sobre sus cabezas, ¿no? Si el bichito me agarra, no cuento el cuento. Han sufrido el aislamiento más duro, ¿no? Han estado alejados de su cotidianidad, de sus afectos, e incluso del sistema de salud, ¿no? Les ha costado horrores acceder a los controles médicos, a los estudios preventivos. A ver, ¿quién no escuchó, digamos, en la familiaridad? Si no tenés COVID, no te dan bola, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho ese aspecto. Supervisar desde los prestadores de salud, ¿sí? Ya sea del Estado o las obras sociales, que se realicen en tiempo y forma los controles de salud pertinentes, que se cumplan los planes de tratamiento, los planes de vacunación en tiempo y forma, facilitar el acceso a los controles preventivos, ¿sí? Eso desde el sistema de salud, pero también desde nosotros, ¿no? Desde nosotros como individuos, como amigos, como familiares de adultos mayores, ¿no? Tenemos cosas para mejorar y les pido que reflexionemos sobre ellas, ¿no? Hay que hacer una supervisión más estrecha, un acompañamiento más cercano, ¿no? A ver, mirarlos a nuestros adultos mayores a través de videollamadas, Zoom, Skype, lo que quieran,
y a veces no es suficiente, ¿sí? Entonces, no estoy queriendo decir con esto que no haya que cumplir con rigurosos protocolos para evitar el contagio, pero a mi juicio hemos sido lerdos en su implementación, ¿no? No le hemos dado a esta población de adultos mayores suficiente importancia al cuidado de su salud mental. Pero no solo para que se sientan más confortables, sino justamente para prevenir complicaciones médicas serias, ¿sí? Lo que afecta a mi mente, a mis emociones, claramente repercute e impacta en el cuerpo. Y volviendo a los prestadores de salud, yo creo que hay que intensificar y mejorar el abordaje preventivo de estos pacientes. Se ha hecho, miren, se ha hecho mucho hincapié, todos hemos escuchado, en la escasez de médicos intensivistas, ¿no? O sea, muy importantes, por cierto, ¿sí? Pero también son escasos los recursos humanos que se ocupen de la promoción y de la protección de la salud, ¿sí? Antes que la enfermedad o la complicación aparezca, ¿sí? Entonces, en esa línea, el abordaje domiciliario en su propio hogar de diferentes problemáticas médicas juega un rol fundamental. Pero para hablar de este tema le voy a pasar la palabra a quien sabe mucho de esto, a Valeria, ¿sí? De esto, del abordaje domiciliario de estas problemáticas y de problemáticas en general. Valeria Muda es licenciada en Administración de Servicios de Salud y es directora del grupo Medihome. Y además, lo más importante, es mi ahijada, ¿sí? Bueno, es un orgullo para mí. Aprovecho para comentarles, ya que estamos más familiarizados, que Medihome es una empresa familiar que este año cumple su 20º aniversario, que pasó de ser un sueño de mi amigo, de mi gran amigo de la adolescencia, el doctor Raúl Muda, el padre de Vale, para convertirse con esfuerzo, con dedicación, con trabajo y sobre todo con pasión en una de las empresas más importantes de internación domiciliaria del país, que está presente en cada una de las provincias de nuestro territorio. Así que, bueno, basta de perorata. Vale, ahí, como yo le digo, la palabra es tuya. Gracias, padrino. La verdad que con semejante preámbulo me dejaste sin palabras. Bueno, como bien dijo Edu, yo no soy médica, o sea que la parte médica se la robaron ellos tres, con todo lo que les han explicado hasta el momento. Mi visión es más que nada desde lo que hacemos día a día, como dije al inicio de esta charla, nosotros tenemos en estadísticas alrededor de 300 pacientes ingresados con ACV. Entonces, en caso de que una persona haya tenido ACV y que se encuentre estable, el mejor lugar que tiene el paciente para recuperarse y hacer la rehabilitación es en su propia casa, porque está comprobado que con sus cosas, junto a sus seres queridos, se rehabilita más fácilmente o en mejores condiciones. La internación domiciliaria, si bien es un concepto que hace 50 años que existe en la Argentina y desde el 2002 está dentro del PMO, es un concepto que mucha gente no lo conoce y que es un servicio que prestan muchas empresas de salud como nosotros, y que en el común diario, cuando alguien está atravesando por una situación particular dentro de la familia, donde tiene un familiar enfermo, muchas veces no sabe qué sistema usar o qué está al alcance de su problemática. Bueno, les contamos que internación domiciliaria es uno de los servicios que debe autorizar las obras sociales porque está dentro del PMO. Y que el objetivo es asistir al paciente en su domicilio una vez que abandona el hospital. De esta manera lo que se busca es acelerar el alta hospitalaria para que la estadía sea lo más corta posible. ¿Cómo se busca esto? El médico a cargo del paciente solicita, según su criterio, la internación domiciliaria.
de acuerdo a la patología que tenga, lo que requiera, detallando necesidades que deben cubrirse. Con esta orden médica se contacta a la empresa para que brinde los servicios solicitados. Como les decía recién, entonces, en nuestro país la internación domiciliaria forma parte del programa médico obligatorio desde el año 2002. ¿Qué queremos decir con esto? Que los costos deben ser cubiertos por la obra social o prepaga una vez que se aprueba el presupuesto a la empresa. La internación domiciliaria es una prestación similar en calidad técnica a la de un sanatorio, pero superior en calidad humana. Como les decía, estamos rodeados de nuestros afectos, de nuestro lugar, hay bienestar. Mejora el estado anímico del paciente, evitando cuadros depresivos o angustia por la internación, y ayuda a recomponer la dinámica familiar. No nos olvidemos que cuando uno está internado dentro de una clínica o en un sanatorio, hay horarios de visita, no podemos estar con nuestros afectos todo el día. Bueno, esto recompone la dinámica familiar, disminuye los gastos familiares, el traslado de las personas de nuestra familia a las instituciones a visitarnos. Cuando brindamos un servicio de internación domiciliaria, incluye la aparatología y los prestadores que se necesitan según cada caso en particular. Si damos como ejemplo en este panorama que tenemos ahora, en este conversatorio, que es sobre el ACV, una persona que tuvo un ataque cerebrovascular, puede contar con el servicio de fonoaudiología, de kinesio y enfermería en su propia casa, si el médico tratante lo ordenó. Entonces, de esa manera, la internación domiciliaria puede aplicarse a cualquier patología, siempre y cuando las condiciones del hogar y de la familia lo permitan. De esta manera evitamos, lo que ya les comentaba recién, la estadía prolongada en el hospital, los riesgos de infecciones intrahospitalarias, y se favorece el sistema de salud que cuenta con más camas. Por eso, hoy más que nunca, estamos convencidos de que la internación domiciliaria resulta estratégica, y lo hemos venido, nos ha dado resultado. Ya les digo, hay muchos pacientes que tienen ACV y están hoy con internación domiciliaria. Entonces, es importante que conozcan estos sistemas de prestaciones a los que pueden acceder. Hay muchos prestadores trabajando para nosotros, hay muchos pacientes a lo largo y ancho del país que requieren internación domiciliaria, muchos que cuentan con internación domiciliaria, y mucha gente que todavía no conoce el sistema, y que estaría buenísimo que se difunda, porque podemos prevenir un montón de situaciones. Para cerrar el bloque, bueno, me gustaría agregar que desde Medihome siempre se siguen protocolos de seguridad, en este caso con toda esta pandemia del coronavirus, están siguiendo todos los protocolos de seguridad en cada hogar de forma estricta, y se capacita continuamente a los profesionales para que brindan atención para prevenir contagios, como a las personas que reciben tratamiento y a las que viven en su hogar. Bien. Bueno, ahora vamos a seguir con un bloque de intercambio, en segunda parte, con lo que son las preguntas. No sé si ahí las chicas, Julia, acá me están diciendo, ¿están ustedes, chicos, con los micrófonos habilitados para hacer Bien. Sí, sí. ¿Cómo debe ser la actividad física post-ACV y cómo se puede recuperar la persona que tuvo deterioro cognitivo? Bien, bueno, si quieren, vamos sorteándonos. Bien, lo que tenga que ver con la recuperación del estado cognitivo, es fundamental primero hacer una valoración de cuál es el estatus cognitivo post-accidente cerebrovascular, y además poder hacer el discernimiento de cuánto tiene que ver con un deterioro cognitivo y cuánto tiene que ver con un trastorno del estado de ánimo. Porque evidentemente quien sufre un ACV muy probablemente sufra angustia, tristeza, depresión, y muchas veces esto puede confundirse con un trastorno cognitivo. Entonces, la medición del estado cognitivo
posterior al ACV que nos permita medir cuál es el daño y además planificar el tratamiento que se va a hacer de neurorehabilitación con terapistas ocupacionales, con psicólogos si es necesario, con fonoaudiólogos. Digamos, el tratamiento de rehabilitación tiene que ser integral, multidisciplinario, pero sobre todo tiene que tener una pauta de tratamiento con una expectativa de la mejor, digamos, la mejor opción que esta persona con esta patología le puede dar. Tenemos que también tener en cuenta que es en los primeros 6 meses donde las mejoras es que pueden llegar a su máxima expresión. Por eso nosotros insistimos tanto en los pacientes con internación domiciliaria que tengan rápidamente la autorización de la internación para que puedan realizarla en forma intensiva, sobre todo al principio. Hay algunos tipos de afasia, por ejemplo, que son estos trastornos para el habla, donde si no se empieza el tratamiento de rehabilitación dentro del mes, es muy difícil que la rehabiliten. Y por ahí, yo quería hacer, Gaby, una reflexión también en este aspecto de lo que vos estabas diciendo, respecto y enfatizar otra vez la importancia del cuidado de salud, de la salud mental, ¿no? Sí. Yo creo que siempre, que muchas veces es difícil lograrlo porque hay muchas personas que son reticentes, pero imagínense lo que implica estar sano y de golpe quedar con alguna deficiencia motora, cognitiva o lo que fuere. Entonces es fundamental acompañar a esos pacientes desde el punto de vista psicológico tempranamente, porque se ve muchísimo y vemos en la práctica cotidiana depresión asociada, digamos, ¿sí? Interesante, ¿no? Miren cómo esto de que hablábamos en algún momento, cómo la salud mental, las emociones condicionan el cuerpo y viceversa, ¿no? Ustedes saben que los pacientes con depresión crónica, ¿sí?, severa, sostenida a lo largo del tiempo, está estadísticamente probado, con evidencia científica, que tienen mayor propensión, o sea, la depresión, los trastornos de ansiedad, son factores de riesgo para padecer accidentes cerebrovasculares. Entonces, ¿cómo el estado de salud mental condiciona y favorece la aparición de una enfermedad por una parte, y a su vez, independiente de cuál sea el origen en el momento que se produjo la enfermedad, se vuelve, o sea, altera todo lo que es el sistema emocional. Y así se hace un círculo vicioso que es importante abordarlo siempre multidisciplinariamente, pero no olvidarse, y nosotros como prestadores también, insistir, digamos, con los pacientes, ¿no? O sea, crear las condiciones para que puedan recibir, porque en general lo que vemos es que es rechazada. No, yo me quedé medio paralítico, ¿qué me van a venir con tonteras, digamos, ¿está? ¿Para qué me va a curar un psicólogo, digamos, ¿no? Bueno, no, digamos, ayuda muchísimo y es importante que se forme parte del equipo terapéutico, ¿no? Sí, Eduardo, y no solamente con el paciente, sino con la familia. Porque el cambio que genera un paciente con una ACV dentro del entorno familiar es tremendo. Totalmente. Existe, y todos los que nos dedicamos a esto lo conocemos, el síndrome del cuidador. Es esa persona que asume completamente el rol del cuidado de un familiar, de un paciente, y termina con un cuadro depresivo ansioso severísimo. Que si no logramos, y ahí, bueno, la internación domiciliaria tiene un rol fundamental, descargar, ¿no?, esa responsabilidad de cuidado de un paciente que lleva muchísimo trabajo, que también está deprimido, que cambia el contexto del entorno familiar, poder descargar eso en los profesionales es muy importante. Esto lo vemos constantemente. El apoyo no es solamente para el paciente, sino también para la familia. Sí, más que nada para la familia, porque es quien está ahí muchas veces. Bueno, hay ciertas patologías que el paciente no se da ni cuenta y es la familia de lo que le está pasando y es la familia la que realmente carga con todo eso. Bien, les sigo pasando, hay un montón de preguntas.
Se las voy diciendo y bueno, y vamos viendo, las eligen ustedes quien quiere responderla. Hay alguien que dice, gracias por esta oportunidad, mi consulta es, mi padre tuvo un ACV isquémico el 5 de marzo, tiene 73 años, estuvo 5 semanas internado en el Hospital Naval en Buenos Aires. Tenían que hacerle una angioplastía, pero lo enviaron a su casa por la pandemia. Está con internación domiciliaria, es hipertenso y diabético. Milagrosamente está bien, habla bien, camina, tuvo kinesiología, lo ayudan con ejercicios a diario. ¿Sería urgente esa operación? Bueno, bien. Dale. Bueno, básicamente habría que saber, hay datos que necesitamos conocer como qué tipo de angioplastía necesita. Nosotros conocemos la angioplastía como que es la posibilidad de destapar una arteria que tiene que está no ocluida completamente. Por ejemplo, podemos tener una obstrucción de una arteria carótida de un 60-70%, que puede haber sido el origen del ACV, y después necesitamos ir a destaparla completamente poniéndole un stent. Generalmente eso llamamos nosotros angioplastías, como se hace también en las arterias coronarias del corazón, la podemos hacer tanto en las arterias del cuello, es decir, en las carótidas, y la podemos hacer dentro de las arterias del cerebro. Claro que son procedimientos que cuanto se hagan, antes se hagan, mejor. Pero también hay una realidad con el tema del COVID. El COVID hoy está, al menos en mi ámbito, en la ciudad de La Plata, yo estoy en el hospital, de hecho ahora estoy en un hospital público, es el Hospital Melchor Romero, tenemos muchísima cantidad. Hay procedimientos que, si tenemos la posibilidad de pasarlos para más adelante, para no someter al paciente a un riesgo de contraer coronavirus, y es posible hacerlo, lo hacemos. Porque el riesgo no solamente está en el paciente, también está en la familia, porque la familia viene a visitarlo al paciente. Entonces, ponemos en riesgo a la familia, ponemos en riesgo al paciente. Entonces, hay algunas patologías que es preferible, ahí ponemos cosas en la balanza, evaluamos el resto de los factores de riesgo, y ponemos cosas en la balanza para decidir si es el momento para hacerlo o podemos trasladarlo para un poco más adelante, ¿no? Bien, gracias por tu respuesta, Juan. Otra pregunta, ¿qué debo hacer si una persona en casa tiene un ACV o creo que lo tiene? Llamar a la emergencia. Llamar a la emergencia. Bien, seguimos con las preguntas acá y también Sí, pero por ahí mensajes. es importante recalcar, ¿vale? Lo que Gaby ya dijo antes, ¿no? Y que también habló Juan Manuel sobre la importancia del tiempo. Muchas veces y Gaby fue contundente, llamar a la emergencia, porque a veces hacemos cosas que son con la intención de ayudar, lo cargamos en el auto, si no tenemos auto, nos pasamos media hora buscando un vecino que nos pueda llevar, trasladamos, no sé, tardamos media hora en llegar a la salita, y cuando llegamos a la salita, el médico que está en la salita no puede hacer absolutamente nada, o puede hacer muy poco. Entonces, digo, todas las obras sociales, todos los prepagos, y por supuesto el SAME funciona adecuadamente, ¿tá? Con los llamados de emergencia. Entonces, comunicarse en forma inmediata, y del otro lado va a haber alguna persona que nos va a poder orientar y que nos va a poder decir dónde nos tenemos que dirigir. Si tenemos que esperar la llegada de la ambulancia, o nos dice, bueno, vayan a tal lugar. Pero no perder ese tiempo que es precioso, ¿no? Y que condiciona la vida, la muerte y las secuelas, ¿no? Bien, repetimos cuánto es el tiempo que tenemos para llegar, porque no sé si hay algunos participantes que salieron y algunos que entraron que no estaban. ¿Cuánto tiempo tenemos en llegar al hospital? El menor tiempo posible. El menor posible. El menor tiempo posible. Nosotros tenemos una premisa en eso que es cargar y llevar. Es decir, inclusive a las ambulancias le pedimos carguen y traigan. O sea, todo... ¿Por qué te digo esto? Mirá, hay veces que nos pasa que el paciente despierta con el ACV, por ejemplo. Se despierta, se acuesta a las 10 de la noche, se levanta a las 6 de la mañana con el ACV instalado. Y pensamos que no hay nada para hacer porque no sabemos a qué hora fue el ACV. Siempre hay algo para hacer, es decir, ni bien se reconocen los síntomas, hay que volar al hospital. Previo llamado, como bien dice, porque hay que saber lo que le decía hoy, ¿no? Es el paciente adecuado, al lugar adecuado y en el tiempo adecuado. ¿Está bien? Y con eso ganamos tiempo. Lo antes posible. Bien, perfecto. Bueno, hay mensajes, mucha gente agradeciéndote a vos, Juan, gente que te conoce hace muchos años y que han sido pacientes tuyos.
Les sigo leyendo. Un cordial saludo a todos, en especial al doctor Baldovino, que conoce mi caso. Soy familiar de Beba, que le manda saludos, no se pudo conectar. Hace 4 meses y unos días tuve un ACV hemorrágico y estoy muy agradecido por la atención y los cuidados recibidos. Quería preguntarle si hay algún síntoma en especial que pueda tener en cuenta. Desde ya, gracias por todo y un abrazo gigante. Bueno, los síntomas fue lo que dijo Gabriela. Lo que dijo sobre todo Gaby. Bien. Claro, sí. Soy hipertensa y tengo varices. ¿Puedo tener un ACV? Esa fue Sí. otra pregunta. Bien, la hipertensión es una de las causas más frecuentes como factor predisponente de ACV. Tener presión alta sostenida, no tratada, por supuesto, te eleva por lo menos el riesgo 5 o 6 veces de tener un ACV que cuando no se lo tiene. Por lo tanto, la hipertensión sí es un riesgo. El tema de las varices puede ser un riesgo, pero no para ACV en particular, sí más para tromboembolismo pulmonar, en el caso de que alguien esté quieto, inmóvil durante días de estancia en cama y no reciba el tratamiento antitrombótico. Pero las varices no, pero sí la hipertensión arterial. La hipertensión, sí. Bien. ¿El paciente puede sufrir por segunda vez un ACV? Sí, las cifras, hay varios estudios, pero por lo menos un estudio de consenso dice que puede recurrir en un 3% de los casos dentro de los 30 días. En un 11% al año, en un 25% a los 5 años y casi en un 40% a los 10 años. O sea que fíjense la importancia no solo de la prevención para que no ocurra este ACV, sino para que no se vuelva a repetir. Entonces, que tengas un ACV justamente, ya te tenías que estar cuidando más antes, bueno, pues hay que cuidarse más. Evidentemente también hay muchos tratamientos porque se descubren muchas patologías cuando ocurre un ACV, pero por supuesto sí se puede repetir lamentablemente. Bien. De hecho, Gaby, suma un factor de riesgo más. Tener un ACV suma un factor de riesgo más para tener un nuevo ACV. Un nuevo ACV. O sea que sí o sí, hábitos saludables para prevenir. Totalmente, Bien. totalmente. Y el cambio, tratar de modificar esos factores de riesgo, ¿no? Es un cambio de actitud y un cambio de paradigma, ¿no? Para no tener ACV. O poder disminuir, Minimizarlo, sin duda. minimizar los riesgos. Y si cuando tenemos ACV, ¿cuáles son las secuelas que pueden quedar? ¿Siempre quedan secuelas? Juan Manuel, ¿querés vos? No siempre... Sí, dale. El concepto de que el ataque cerebrovascular siempre deja secuelas. Siempre deja secuelas. Si no hay secuelas, porque las secuelas pueden ser de dos tipos. Puedo tener una secuela física, ¿está bien? Que nosotros llamamos signos focales, pero podemos tener también secuelas en imágenes, aunque no tengamos una buena representación clínica. ¿Qué significa esto? Muchas veces pacientes con factores de riesgo que dicen, mirá, yo tuve un eventito una vez que me duró 2 minutos, no vi bien de un ojo, pero después me pasó, y estuvo todo bien, y nosotros los catalogamos como accidente isquémico transitorio. ¿Qué es el accidente isquémico transitorio? Un cuadro neurológico que dura muy poquito tiempo, generalmente es menos de 1 hora, y decimos no deja secuelas. Pero a ese paciente le hacemos una resonancia, por ejemplo, y vemos que tiene un montón de imágenes en el cerebro isquémicas. Entonces ya deja de ser un accidente isquémico transitorio y fue un ACV pequeño, lo podemos llamar mini ACV si queremos, pero que tiene la misma relevancia desde el punto de vista de la patología que un ACV grande, porque ese paciente, como bien decía Gabriela hoy, es el que nos va a hacer el ACV grande dentro de poco tiempo, va a tapar una arteria más grande y ya vamos a tener pocas posibilidades de tratamiento. Es decir que el concepto que nos tiene que quedar, que aunque no parezca, el ataque cerebrovascular siempre deja secuelas. Y en la medida, Juan Manuel, en la medida que progresa la sensibilidad de los métodos diagnósticos, cada vez hay menos ataques isquémicos transitorios y más ACV, ¿no? Porque justamente mientras más sensibilidad tienen la resonancia, la angioresonancia, podemos ver un montón de cosas que antes decíamos
no hay ninguna secuela radiológica y en realidad sí la hay, ¿no? No la veíamos. Exacto. Esa es la diferencia. Exactamente, exactamente. De hecho, creo que Gabriela lo dejó claro al nombrarlo. En los pacientes con un cuadro neurológico, aunque sea un ratito, y ya me pasó, pero fue me pasó hace una hora, igual tiene que consultar. E inclusive nosotros, a mí me llega ese paciente a mi guardia, a mi consultorio, se interna y se trata como una ACV, porque ese es el paciente que es el ideal, ese es el que salvo, ese es el que salvo que no lo haga. Es el más importante, porque cuando ya lo hizo, bueno, pondremos toda nuestra ciencia, la tecnología y todo para tratar de salvarle la vida al paciente o minimizar una secuela, pero ¿hay algo más importante que evitarlo? Que evitar que ese paciente me pueda hacer una ACV serio y que me quede con una secuela seria. Es muy importante reconocer esto. Bueno, vamos con las últimas 2 preguntas, ¿les parece? Tengo una amiga que estando embarazada sufrió una ACV. Le hicieron una cesárea y el bebé se encuentra bien. Ella después de estar varios días en terapia, ahora se encuentra estable, pero no recuperó el habla. ¿Es posible que lo haga y en cuánto tiempo? Bueno, bien, seguramente lo que ha tenido esta chica ha sido una preeclampsia seguido de eclampsia, que es la hipertensión relacionada con el embarazo que se da a partir de la semana 20 de gestación, que tiene que ver más que nada con un problema de la placenta. Es un problema de la placenta que da presión alta, problemas en los riñones, hay mucha hinchazón en manos y pies, y cuando esta presión alta llega a niveles importantes y estas personas hacen convulsiones, es ahí donde es un cuadro de extremísima gravedad. Dentro de este contexto de la eclampsia puede ocurrir que exista un accidente cerebrovascular. Así que esto lamentablemente es poco frecuente, pero también nosotros lo vemos. Respecto de la rehabilitación y de cuánto va a mejorar, la realidad es que habría que ver las imágenes, habría que ver, digamos, cuál es el contexto en general. Lo que sí tenemos que decirle es que la rehabilitación temprana, sobre todo de las afasias, de los problemas del habla, tienen que ser tempranas e intensivas. Porque así como hablamos de la época de oro o de la hora de oro al momento de tratar el ACV, cuando hablamos de afasias, hablamos de un tiempo de oro, sobre todo en ese primer mes de ocurrido el ACV. Así que a rehabilitar de manera intensiva. Bien. Les tiro la última pregunta. ¿Con dislipidemia como factor de riesgo, alcanza para que se dé una ACV? No escuché, perdón. Dislipemia. Dislipidemia. Bueno, la dislipemia es el dislipemia, bueno. Es dislipemia. Por ahí bueno, el colesterol alto, para traducirlo al lenguaje. Ahora sí, colesterol alto. El colesterol alto, lo que pasa es que el colesterol es solo una medida del funcionamiento general de todos los lípidos, es la que más utilizamos, pero en realidad cuando un clínico hace un buen análisis de los lípidos en sangre, estudia otras cosas además del colesterol. El colesterol bueno, el colesterol malo, la relación entre el colesterol bueno y el malo, los triglicéridos, bueno, un montón de cosas así importantes. Es un factor de riesgo, la hipercolesterolemia, o sea, la dislipemia, es un factor de riesgo más. Digo, a ver, lo que es importante también llevarles tranquilidad a la gente que nos está escuchando, porque ahora todos van a salir horrorizados, porque ¿quién no tiene algún factor de riesgo, no? A ver, ¿quién no tiene algún factor de riesgo? Pero es importante reconocerse con ese factor de riesgo, saber cuál es, y hay algunos que no puedo evitar. Si tengo una dislipemia congénita, bueno, está bien, tendré que tomar medicación determinadas, tengo que hacer determinada dieta, pero siempre va a estar eso medio desacomodado, ¿no? Porque algunas dislipemias son de difícil tratamiento y en general no se logra llevar el colesterol a valores absolutamente normales, sino que se mantienen medianamente elevados. Pero lo importante es que si yo digo, bueno, con este factor de riesgo no puedo o puedo poco, tengo que intensificar trabajar sobre los otros, ¿sí? Entonces, si yo tengo dislipemia, o sea, si yo fumo es malo, pero si yo fumo y además tengo dislipemia,
¿sí? Y además no hago actividad física, soy sedentario, voy sumando factores y en realidad los factores de riesgo no se suman, sino que se potencian unos con otros. Entonces, reconocer los factores de riesgo, ¿sí? Que vuelvo a insistir en esta parte final, tomo lo que dije en algún momento, todos lo sabemos, ¿sí? Pero reflexionemos y pensemos por qué nos llevamos a cabo las medidas preventivas necesarias, ¿no? Muchas veces uno siempre piensa, a mí no me va a pasar en el fondo. Bueno, pero nos pasa a todos. Así que como reflexión final tampoco hacerse la cabeza, pensar, digo, cortarse las venas, digo, sino reconocer, digo, para esto también son estas cosas, para que entre todos discutamos, para que tomemos conciencia cada uno y bueno, actuar sobre cada uno de los factores en la medida que puedo. Y saber esto que, insisto otra vez, no solo se suman, sino que se potencian. Prevención por sobre todas las cosas. Bien, bueno, ya llegamos creo a la hora de este conversatorio muy interesante. Quedaron varias preguntas sin responder. Si les parece, lo que podemos pedirle a la gente es que nos las envíe a través de info y ustedes las contestan y se las hacemos llegar. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, Bueno, claro. entonces le pedimos disculpas a todos los participantes de este conversatorio. Ojalá pudiésemos hacerlo más extensivo. Este es uno de los primeros conversatorios online que tenemos en este marco de Movete a Tiempo contra el ACV. Ojalá podamos seguir convocando gente y esto sea la apertura para nuevos encuentros. Les pasamos el mail para que, chicas, si lo quieren poner en el chat del grupo, info@medijom.com.ar, para que la gente envíe las consultas ahí y los divulgadores los puedan responder. Les agradecemos muchísimo, primero a ustedes, los expositores, a los médicos que están día a día con nosotros por haberse tomado el tiempo para este conversatorio y poder despejar dudas sobre qué es una ACV, cómo prevenirlo, cuáles son los síntomas, y a todos los participantes que se anotaron en esta actividad. Ahora les vamos a pedir a todos si pueden encender sus cámaras para sacar una foto juntos y ver las caras de cada uno, que están todas ahí en negrito, creo que no podemos ver a nadie. Ahora tenemos muchos prestadores que trabajan con nosotros, así que también los vamos a poder conocer. Bueno, y gente, Juan, que te sigue, pacientes, pacientes de Gaby también, de Edu. Así que, bueno, les agradecemos a todos. Somos un montón. Llegamos a un público de 140 personas hoy. Así que agradecidos porque se hayan sumado. Enciendan todos la cámara, así podemos sacar las fotos. Así las chicas pueden sacar la foto. ¿Tenemos que decir whisky, algo de eso en algún Estás lindo momento o ahí, no? estás lindo. Whisky todos juntos. Bueno, la idea de este conversatorio es que tomen conciencia del mensaje que queríamos darles sobre qué es el ACV, cuáles son los síntomas, cómo darnos cuenta cuando estamos teniendo un ACV y cómo prevenirlo o cómo podemos ayudar a un familiar que está sufriendo un ACV. ¿Nos quedamos mudos o...?
Puedes hablar, puedes cantar si querés. Claro. ¿Querés ¿Puedo cantar? cantar? Sí, dale. Cantate un tanguito, algo. Este es el momento del show en vivo. En este Claro, momento yo en vivo. Sacamos las maracas. podés Bueno, por cantar. supuesto, agradecerle inmensamente a toda la gente que nos ha acompañado. Digo, a nosotros nos gusta mucho desde Medihome no solo atender a nuestros pacientes, sino hacer divulgación, digamos, porque creemos que las medidas preventivas son fundamentales no solo para ACV, sino para cualquier enfermedad y fundamentalmente para actuar sobre la salud, que es lo que queremos actuar, ¿no? No sobre la enfermedad. Cuando actuamos sobre la enfermedad ya es tardío. Entonces, trabajamos mucho y Medihome tiene una particular preocupación por los aspectos preventivos y esto de la divulgación, del transmitir, de las charlas, ustedes nos verán hablando sobre diferentes temas en los medios, tiene que ver con esto, ¿no? Con la importancia que se le da desde la empresa a lo preventivo, no solo a cuando el paciente está enfermo, sino tratar de evitar la enfermedad. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Y otra cuestión de importancia también es que los que participaron de esta charla y les han quedado alguna situación clara de lo que hemos hablado, que también lo pueda transmitir, porque de eso se trata, ¿no? Poder transmitir a los amigos, a los afectos, a los conocidos, acerca de lo que han aprendido, si se puede utilizar esa palabra hoy con respecto a lo que es el ataque cerebrovascular. Miren, ¿puedo hablar? ¿Me escuchan? Sí, por supuesto. Bueno, mucho gusto. Soy el doctor Edgardo Vázquez, médico, pero ya jubilado, y le tengo simplemente, soy medio vecino de Juan Manuel, y tengo el gran gusto de felicitarlos a ustedes. Gente joven, gente entusiasmada, gente inteligente. Yo, que he transcurrido más de medio siglo de médico, puedo decirles a ustedes que lo he vivido mucho y ver cómo están ustedes, cómo se preocupan, cómo se ocupan, cómo saben y cómo nos informan. Yo en este caso particular simplemente tengo una gran alegría de ver gente muy joven, muy preparada, con mucho entusiasmo y mucha dedicación. Yo fui docente de la Facultad de Medicina también, he tenido que estar ahí dando clases, preparando médicos, residentes también, y les puedo realmente felicitar de corazón lo bien que están haciendo. Por favor, reciban mis felicitaciones y que continúen, porque no solamente informan, saben informar, saben decir. El doctor Silvestre estuvo muy bien cuando dije no se hagan la cabeza con todo el tema pero fundamentalmente sabemos todo que la prevención es la base y no el tratamiento. Entonces, insistir tanto en la prevención de esta patología o de las que sean es fundamental para un buen desarrollo y mejor tratamiento. Desde ya muchas gracias y felicitaciones. Gracias, Edgardo. Gracias a usted, doctor. Bueno, gracias Gracias, Edgardo. Fundamentalmente por lo de joven, digamos. Somos todos jóvenes. Somos todos muy jóvenes, bueno. Bien. Bueno, ahí me dicen las chicas que ya tomaron los prints de pantalla, ya sacaron fotos, salieron todos muy lindos. Y bueno, vamos a ir cerrando. Los esperamos en las próximas actividades que pueden encontrar en nuestra web. Nosotros ahí vamos notificando todo lo que hacemos. Para los que no nos conocían es www.medihome.com.ar y en nuestras redes sociales. Como bien decía hace un rato Eduardo, nosotros no solo prevenimos de esta manera a través de un conversatorio, hay podcasts grabados por los divulgadores científicos donde informan con distintos tips según la patología, qué hacer. Hay un videito sobre ACV también. Y para cerrar esto, les vamos a pasar un videito, antes así lo ven,
Y bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Los esperamos en próximos eventos y de todo corazón, gracias. Gracias, chicos, a ustedes también. Juan, Gracias. Gaby, Edu. Gracias, Valera, gracias. Gracias, padrino. Ahora menos formal. Ahora menos formal. Sí. Ahora menos formal. Seis, 4663. Medihome, la mejor opción. Sí, es el número de Medihome. Bueno, gracias a todos. Cuando el hogar Bueno, es la mejor terapia. chao, Hasta luego. gracias. Chao, Hasta la gracias. próxima. Hasta la próxima. Muy buena charla, besos. La evolución Bueno, de gracias. Había uno que se decía cerrar. Muy interesante la charla. ¿Dónde entraste recién? diaria permite una atención Gracias. personalizada a niños y Espera. adultos con un servicio Preguntas y integral de respuestas. Cerrar. familiar. 0810 666 Bueno, no cerrar. 4663. Medihome, la mejor opción. Ahí arriba de todo decía desconectar en el primero que entraste. Reunión en curso. No, antes, donde entraste antes que pusiste el más.